y estamos en nuestra pantalla donde usualmente nosotros trabajamos. Resulta que el día de hoy nosotros vamos a ver la parte de derivación de las ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Resulta que esta sección de ecuaciones paramétricas y coordenadas polares, ustedes no la han visto, ni siquiera están en la parte del programa de precálculo. Pero nosotros vamos con una introducción y como estamos en la parte de la derivación, vamos a tomar de las ecuaciones paramétricas y de las coordenadas polares lo que nosotros necesitamos para ver lo de las derivadas. Primero vamos con una definición. Para ver lo que son las ecuaciones paramétricas. Si yo tengo que la variable x, yo la puedo escribir como una función que depende de la variable t, punto y coma. Y tengo a la variable y como otra función g, que no tiene por qué ser f, pero podría ser f, que depende de la variable t. Y esto en un intervalo donde ese intervalo me va a formar puntos de la forma x, y que están en el plano R2, de tal manera que los x, y yo los puedo escribir como la función evaluada en t, perdón, y la función g evaluada en t. Es decir, que el x que tengo acá lo sustituyo por el f de t. Y el y que tengo acá lo sustituyo por el g de t. ¿Ok? En estas condiciones que yo estoy acá, esas condiciones me definen una curva paramétrica. ¿Ok? Y son curvas paramétricas que dependen de t. En otras palabras, t va a ser mi parámetro con el cual yo voy a trabajar. Por ejemplo, Profe, ¿sí? una consulta. ¿Qué era R2? El plano R2 es el plano que está formado por todos los elementos que están en el eje X y todos los elementos que están en el eje Y. ¿Ok? El plano R2. ¿Está claro? Ah, ya. Sí, profe, gracias. Sí, muy bien cuando ustedes hacen esas preguntas. No importa que sean dudas pequeñas o dudas grandes, siempre es bueno preguntar. Esto es como cuando yo digo, bueno, consideremos un sistema referencial de 2 dimensiones, donde yo vengo e identifico que este es el eje Y y este es el eje X. Todo esto que está aquí es el plano R2. ¿Por qué? Porque hay puntos donde cada uno de esos puntos yo le puedo colocar coordenadas X, Y. Vamos a suponer que a mí me dicen dibujar
una curva paramétrica. Y me dicen, bueno, x va a ser igual a t elevado a la 2. E y va a ser igual a t más 1. Y me van a indicar aquí que t va a ser mayor o igual que menos infinito y menor o igual que infinito. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo se hace este estilo de gráfica en coordenadas paramétricas? Ustedes dicen, bueno, yo voy a escoger por aquí para escribir la variable t. Después voy a escoger por aquí para escribir x. Y después voy a escribir aquí para escribir y. Sobre cada uno de estos elementos yo les voy dando valor. Por ejemplo, si yo sustituyo menos 3 aquí, esto me da 9. Pero si sustituyo el menos 3 aquí, esto me da menos 2. Indudablemente que eso me da un punto. Ese punto que tengo yo en esta parte, cuando t vale menos 3, me da como resultado 9 menos 2. Es decir, que yo obtengo un punto que tiene coordenadas 9 para x y menos 2 para y, que lo voy a representar en el plano. Si yo sustituyo otro punto, por ejemplo, el menos 2 al cuadrado es 4, y menos 2 más 1 me da menos 1. Quiere decir que aquí yo obtengo otro punto que tiene coordenadas 4 para y, ¿cierto? Y menos 1, 4 para x y menos 1 para y. Yo le puedo seguir dando puntos. Vamos a darle el punto menos 1. Esto al cuadrado es 1. Y cuando yo tomo este valor me da 0. Así que yo obtengo la coordenada 1,0. Si yo sustituyo, por ejemplo, ahora 0, esto me da 0, esto me da 1 y me da el punto 0,1. Si yo sustituyo ahora, en vez de 0, sino 1, para que exista simetría, cuando yo sustituyo 1, me queda 1 al cuadrado es 1, y aquí me queda 2. Y yo obtengo el punto 1,2. De igual forma, si yo sustituyo 2 y tomo el valor aquí de 4, porque 2 a la 2 me da 4, en esta expresión me da 3 y yo obtengo el punto 4,3. Si yo sustituyo ahora 3 para que exista una especie de simetría, 3 al cuadrado es 9. Y cuando yo sustituyo ese 3 aquí, 3 más 1 me da como resultado 4. Quiere decir que yo obtengo el punto de coordenada 9 para la x, 4 para la y. Si yo voy a hacer el gráfico en esta expresión, yo tendría que decir, bueno, yo voy a considerar un sistema referencial de 2 dimensiones. Coloco mi eje y, coloco mi eje x, y yo procedo a resolver. Lo identificamos como siempre y ubicamos puntos. El punto 9 menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está 9. Este es el 9. Y menos 2 sería menos 1 menos 2. Es decir, me da este punto. Si yo voy con el 4, menos 1, 1, 2, 3, 4. Y menos 1 está aquí. Ese es el punto que tiene coordenadas 4 menos 1. Si yo voy ahora con este es 1,0. Es decir, si yo cuento 1 aquí, 0 es la altura, me queda aquí. Este es el punto 1,0. Ahora voy con el 0,1. 0 y 1 está aquí. 1,2
1,2 está aquí. 4,3 sería 1, 2, 3 y 4 está aquí. Y luego 9,4, 9 y después cuento 1, 2, 3, 4 aquí. Quiere decir que yo puedo unir todos esos puntos por medio de una curva. Por supuesto, a mí la curva no me sale muy derecha porque no tengo como muy buena precisión. Entonces aquí yo tengo los valores aquí cuando t vale 3, cuando t vale 2, cuando t vale 1, cuando t vale 0, cuando t vale 0, menos 1, cuando t vale menos 2 y cuando t vale menos 3. Y si nosotros vemos la representación gráfica de esta expresión, esta es una parábola que está abriendo hacia la derecha. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se grafica esto en GeoGebra? Por ejemplo, si yo me voy a GeoGebra y estoy aquí, yo me voy aquí a entrada, voy a abrirla un poquito, y en entrada ustedes van a escribir curva. Entonces yo digo acá, bueno, yo voy a hacer aquí la expresión de una curva. Esta. Primera expresión, lo que vale x, y x vale t elevado al cuadrado. Entonces yo digo t que está elevado al cuadrado. Segunda expresión, recuerden que y vale t más 1, y digo t más 1. ¿Cuál es el parámetro con el cual estoy trabajando? T, porque es una coordenada paramétrica. ¿Y de dónde a dónde lo voy a graficar? Bueno, nosotros lo hicimos desde menos 3 hasta 3. Vamos a hacerlo desde menos 4, hasta 4. Y si ustedes ven, aquí me está dando la gráfica que nosotros acabamos de hacer. Por supuesto que aquí en A, yo le puedo decir en propiedades que me dé el nombre y el valor, pero que esta función yo la voy a llamar una función paramétrica, que no sé cómo la pudiéramos llamar. Vamos a colocarle P de parámetro. Y aquí está la función paramétrica, mírenla. Lo que es que no se quiere mover un poco más al lado. Pero aquí se ve claramente. ¿Ok? Si yo quiero, por ejemplo, para que me quede con los valores exactos que acabamos nosotros de hacer, aquí yo quito el 4, pongo el 3. Y aquí quito el 4 y pongo el 3. Y esto que tengo acá, fíjense, vamos a ver si lo llevo más bien para acá con este y ocultamos esta etiqueta. Yo creo que por aquí está mejor. Nosotros podemos ver claramente aquí, fíjense, ¿no? Que aquí tengo que x vale t al cuadrado y que y vale t más 1 para los valores de t que están comprendidos entre menos 3 y 3. Vamos a recortarlo para que tengamos el referencial y lo voy a poner en la parte de aquí. Y por supuesto, como nosotros necesitamos la construcción, voy a anotar toda la construcción que tengo aquí para que ustedes luego practiquen en su casa con los ejercicios que van a quedar anotados en esta sección. Perdón. Entonces aquí tenemos la construcción algebraica y aquí tenemos la construcción gráfica.
Pregunto, ¿está claro? Jóvenes. Recuerden que yo necesito que ustedes participen para saber si estamos claros. ¿Ok? Esta gráfica es la misma que tengo acá. Sí, profe, todo claro. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes vean, porque resulta de que esto no es que nosotros vamos a hacer gráfica, nosotros tenemos que ver las derivadas de esta estructura para ver de qué se trata esta expresión. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo otro ejemplo. Y en ese ejemplo me dicen, bueno, graficar las curvas paramétricas. Y me dicen, bueno, X va a valer para nosotros el coseno del ángulo T. Y va a valer el seno del ángulo T. Y T, punto y coma, y T va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi. Es decir, X vale el coseno de T. Y vale el seno de T. Y el parámetro T está entre 0 y 2pi. Con esto ustedes pueden hacer la gráfica de la función. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes, jóvenes? Que ustedes dicen, bueno, yo voy a escribir aquí el parámetro T, aquí voy a escribir X y aquí voy a escribir Y. Y le comienzan a dar valores. Si yo voy a sustituir T igual a 0 en el coseno, cuando T vale 0, el coseno vale 1 y el seno vale 0. Si ustedes quieren hacer esos cálculos, ustedes se pueden ir a cualquier calculadora y dicen, 0, voy a calcular el coseno. ¿Cuánto me dio 1? Y lo pueden borrar y lo colocan allá. Después va el seno, voy a calcular el seno de 0, me da 0. Y fíjense que esos son los valores que ustedes colocan aquí. Y así sucesivamente. Supongamos que ahora ustedes quieren colocar el valor de pi. Quiere decir que tengo que calcular el coseno de pi y el seno de pi. El coseno de pi es -1 y el seno de pi es 0. Entonces yo voy a verificarlo. Si yo estoy en mi calculadora y yo coloco el seno de pi, yo busco por acá donde está pi. ¿Dónde está pi? Aquí está pi. Y a eso yo le voy a calcular el coseno. Y si ustedes ven, el resultado me da el 0,9, que eso se aproxima a 1. Si uno lo quiere ver en más perspectiva, inclusive lo puede hacer aquí, porque yo puedo escribir aquí la función coseno y el ángulo que voy a trabajar es el ángulo pi. Y si ustedes ven, me da -1. Y ese -1 que tengo aquí es el -1 que estoy colocando aquí. Ustedes pueden ver que si yo ahora utilizo 2pi, cuando yo calculo el coseno de 2pi me vuelve a dar 1. Y si calculo el seno de 2pi, eso me da 0. Quiere decir que aquí yo tengo que hacer la gráfica de la función. Ahora, para eso yo les enseñé a trabajar con esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto que no me hace falta. Entonces voy a escribir aquí, recuerden, curva. Y ustedes van a escribir la que dicen expresión, la que tienen 2. No la que tiene 3 porque estas 3 dimensiones. Escogen la primera. ¿Cuál es la primera expresión? El coseno de t. Entonces ustedes pueden decir aquí
coseno de t. Ahí está. Entonces, esta expresión que está aquí la quitan para que el ángulo quede expresado en t. Segunda expresión que yo tengo aquí, la quitan y escriben entonces aquí que eso es el seno. ¿De quién? De t. Vamos a quitar ese signo que está allí. Aquí va una coma. El parámetro es t. Entonces tenemos que quitar todo esto. La coma. Y luego el valor inicial. El valor inicial lo está dando el problema y me están diciendo que tengo que graficarlo entre 0 y entre 2pi. Me voy aquí y escribo 2pi. Le damos aquí y aquí está la gráfica de la función. Si ustedes pueden ver, es una circunferencia que está centrada en el origen, mírenla, y que está entre 0 y 2pi. Y esta es la gráfica que nosotros tenemos de la función. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y qué más se le puede colocar a esto? Bueno, se le pueden colocar los ángulos, un radio vector, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que a nosotros nos está pidiendo el problema es que nosotros hagamos esta gráfica, que es la que yo voy a colocar en esta parte. Vamos a ponerla un poco más chica. Y aquí tenemos la gráfica de la función. Ahora aquí al lado vamos a colocar las instrucciones. Aquí están las instrucciones. Sin embargo, aquí aparece la forma de escribir la curva. Entonces yo voy a recortar aquí. Y esta es la forma en la cual ustedes van a introducir esta parte en GeoGebra. Ustedes dirán, profesor, ¿esto se puede hacer en WX máxima? Sí, pero hay que programar más. Por eso entonces yo prefiero que nosotros lo hagamos en este parámetro, en esta gráfica que yo tengo acá. Bueno, ustedes pueden seguir graficando cualquier tipo de funciones que se les pueda presentar. Ya saben que hay que escribir t, después hay que escribir x y después hay que escribir y para obtener las ecuaciones respectivas de esos gráficos que nosotros necesitamos. Como les dije, yo les voy a dejar a ustedes en este resumen que voy a subir el día de hoy una serie de ejercicios que necesitamos. Ya visto esto, hay muchas otras cosas que necesitamos, pero nosotros vamos a ver lo que son las tangentes y las áreas. Yo voy a separar esto con dos rayitas como normalmente, usualmente hago. Vamos a trabajar sobre la misma base de los mismos temas, pero con una temática diferente. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí una especie de definición. La curva parametrizada y digo x igual a f que depende de t y igual a g que depende de t. Es derivable, ¿ok? En la variable t, si f, y g son derivables
Ya va, que se me corrió esto. Son derivables en t. Entonces, una forma de escribir esto va a ser lo siguiente. Vamos a ver cómo lo escribo yo aquí para que lo veamos. Como una fórmula. Vamos a verlo aquí como una fórmula. ¿Ok? La fórmula va a ser la siguiente. La derivada de y respecto de x va a ser igual. Voy a pasar una línea de fracción. Y en el numerador yo voy a escribir la derivada de y respecto de t. Y en la parte de abajo, la derivada de x respecto de t. Por supuesto, hay una condición sine qua non, la que dice que la derivada de x respecto de t, la que está en el denominador, tiene que ser a juro distinto de cero. Entonces, esta es la fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar. Y la condición es que la derivada de x respecto de t, que está en el denominador, tiene que ser distinto de cero. Si, por ejemplo, yo quiero calcular la derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces, ustedes simplemente escriben una línea de fracción y dicen, voy a derivar a y respecto de t, pero esta que está aquí, ¿cierto? Yo la derivo. Y abajo, en la parte de el denominador, ustedes simplemente escriben la derivada de x respecto de t. Entonces aquí tienen, vamos a decirlo así, cómo se halla la derivada de orden 2 paramétrica. Recuerden que aquí, en la parte de arriba, se está derivando, pero aquí, en la parte de abajo, no se está derivando. Por supuesto, si yo tomo y' es la derivada de y respecto de x. ¿Ok? Quiere decir que si yo vuelvo a derivar esto, tengo que derivar esto, que es lo que aparece aquí. Vamos a hacer un problema. Vamos a suponer que a mí me dicen obtener la tangente a la curva paramétrica y me dicen x igual a la secante de t y igual a la tangente de t. Y me dicen también, punto y coma, que t mayor o igual, no, sin el igual, disculpen, mayor que menos pi medio, que es 90 grados, y menor que pi medio, perdón, menor que pi medio. Es decir, que está entre menos 90 y 90 grados. Entonces, x vale la secante de t. T es el parámetro. Y vale la tangente de t. T, que es el ángulo, es el parámetro. Y finalmente el parámetro está variando entre menos 90 grados y 90 grados. ¿Qué me falta? El punto. Entonces digo acá, en el punto, coma,
perdón, 2 puntos o como ustedes prefieran, la raíz de 2,1. ¿Ok? Pudiéramos decir aquí donde el parámetro t vale precisamente pi cuarto. Entonces aquí tenemos ya cómo comenzar a trabajar. Colocamos solución. Ya teniendo lo de la solución, yo digo, voy a calcular la pendiente. Así como lo hicimos nosotros en las clases anteriores. Entonces, para nosotros la pendiente es la derivada de y respecto de x, que es igual a la derivada de y respecto de la variable t sobre la derivada x respecto de la variable t. Como no me alcanza el espacio, tomo otra hoja en mi pizarra. Entonces me va a quedar aquí igual, porque continuamos esta parte acá. Pasamos una línea de fracción. Y resulta que aquí yo tengo la secante de t y yo la voy a derivar. Porque y vale la secante. Y abajo yo tengo la tangente de t derivado. Estas derivadas las vimos nosotros en las tablas. Ustedes tienen que buscar. Sin embargo, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de t. Y la derivada de la tangente es la secante de t multiplicado por la tangente de t. Profesor, ¿Sí? una duda, ¿por qué es secante arriba si se supone que y era la tangente? No. Ah, ¿verdad? Me equivoqué ya. Me equivoqué yo. Aquí es la tangente. Gracias, señorita. Vamos a colocarlo en rojo. Y aquí abajo era x, era la secante. Ok. La derivada de la tangente es la secante cuadrado. Es más, creo que en la última clase nosotros hicimos esta. Y la derivada de la secante por tangente. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos simplificar esta secante con esta y me queda una. Así que aquí esto me da como resultado la secante de t, que es este, sobre lo que me quedó aquí, que es la tangente de t. Entonces, yo digo, resulta que la derivada de y respecto de x, si yo esto lo voy, recuerden que esta rayita dice lo voy a evaluar en t igual a pi cuarto, este punto que tengo yo aquí, que lo voy a marcar en este color, este punto vale ese resultado cuando t vale pi cuarto. Entonces yo voy a evaluar aquí esto en pi cuarto. Así que esto me da como resultado la secante evaluada en pi cuarto. Y todo esto dividido entre la tangente evaluada en pi cuarto. Si yo voy a evaluar la secante en pi cuarto, nosotros nos vamos, yo sé el valor, pero lo vamos para que vean. Voy a quitar esto. Y vamos a evaluar aquí. La secante es la inversa del coseno. Entonces yo me voy a función.
Y como es la inversa del coseno, eso es escribir 1 dividido entre el coseno. Y el ángulo es pi cuarto. Entonces yo digo, voy a evaluar eso en pi dividido por 4. Si ustedes ven, me da 1,41. Pero 1,41, si nosotros revisamos, eso representa para nosotros la raíz de 2 dividido por 2. Para ver, perdón, la raíz de 2 nada más. Vamos a ponernos aquí, vamos a quitar esto. Ya va. Raíz de 2. Oh, raíz de 2. Y fíjense que me da 1,41 la raíz de 2. ¿Qué indica esto? Que ustedes pueden escribir aquí el 1,41, pero yo prefiero que ustedes escriban la raíz de 2. Y todo eso dividido entre la tangente de pi cuarto. La tangente de pi cuarto vale 1. Sin embargo, si yo escribo aquí la función tangente y le evalúo en pi dividido por 4, ustedes pueden ver aquí que el resultado, miren, es 1. Entonces me voy acá y digo que aquí esto es 1. Quiere decir que esto es la raíz de 2. Recuerden que la derivada de y respecto de x evaluado en t igual a pi cuarto va a ser igual a m, y m es la raíz de 2. ¿Y qué representa esto para nosotros? La pendiente. Ya cuando yo tengo la pendiente, entonces yo uso la fórmula de la recta que se llama punto pendiente. Y esa fórmula de la recta punto pendiente me dice y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Resulta de que esta pendiente ya la tenemos aquí. Y que el punto x1 y sub 1 me lo da el problema porque me dice que es raíz de 2 y 1 cuando el parámetro vale pi cuarto. Entonces yo escribo aquí raíz de 2,1. Este es el valor de x y este es el valor de y. Entonces yo digo acá y menos 1 es igual a la raíz de 2, que es la pendiente, que multiplica a x menos raíz de 2. Al multiplicar distributivamente me queda que y es igual, raíz de 2 por x me queda raíz de 2 por x. Raíz de 2 por raíz de 2 me queda menos 2, porque las raíces cancelan su índice, más 1. Quiere decir que finalmente y igual a la raíz de 2 que multiplica x menos 1 va a representar para nosotros la ecuación de la recta tangente buscada. ¿Ok? Esa va a representar para nosotros esa ecuación. Ahora, todo esto tiene una gráfica y lo vamos a hacer con esta expresión para que ustedes vean. Entonces nos vamos acá. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribir aquí curva. C. Eso es suficiente con C, U, R. ¿Cuál es la primera expresión? La secante. Recuerden que la secante es 1 sobre coseno. Entonces yo digo 1 dividido entre
el coseno de la variable t, que es nuestro parámetro. La segunda expresión era la tangente. Me voy a función, escribo tangente, y donde está aquí que dice expresión, yo escribo la variable que es el parámetro t. El parámetro ya sabemos que es t. Y la función está variando entre menos pi medio y pi medio. Nos vamos acá. Entonces decimos menos pi dividido por 2. Y el otro valor que tenemos es pi dividido por 2. Y si ustedes ven, aquí tengo la curva. Mírenla. Eso que tengo yo aquí es la curva. Ahora nosotros tenemos que colocar el punto que nos está dando el problema. Y el punto que nos está dando el problema es el punto raíz de 2, 1. Vamos a ubicarlo. Entonces colocamos por acá y decimos, vamos a incluir un punto que valga la raíz de 2, 1. Y aquí está el punto. A ese punto le vamos a decir que me dé su nombre y valor para que vean. 1,41 es la raíz y 1 es el valor de i. Es decir, que por aquí va a pasar la tangente. Entonces yo puedo escribir aquí tangente T, A, N. Entonces yo digo punto sobre la curva y curva. Punto sobre la curva. Ya sabemos que eso vale a mayúscula. Y la curva es la que me dio aquí arriba, que es A minúscula. Y yo le coloco aquí A minúscula. Y si ustedes ven, aquí tengo la ecuación de la recta tangente. Esta recta tangente me la puedo llevar me la puedo llevar para acá. Vamos a ponerla aquí y vamos a poner la curva aquí. Vamos a quitar tanto cuadriculado para que se vea un poco mejor. Entonces, esta es, fíjense, ¿no? Igual a esto que es la raíz menos 1. Esa es esta recta. Y esta es la curva, que es esta. Y este es el punto donde existe la tangencia. Vamos a recortarla. Y aquí ustedes tienen una gráfica muy elegante del problema. Que es esta que está acá. ¿Qué me faltaría por colocar? Solo las instrucciones. Vamos a copiarlas. Como no me queda más espacio, tomo otra hoja y la vamos a poner aquí. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a utilizar las derivadas en una función. Vamos a hacer otro problema. Supongamos que a mí me dicen obtener y me dicen la derivada de orden 2 de y respecto de x 2 veces. ¿Ok? Como una función de una curva paramétrica que es de la forma x igual a t menos t al cuadrado y es igual a t menos t al cubo. Entonces aquí tengo mi x que depende de t y mi y que depende de t.
¿Ok? Y podemos hacer la expresión de esto. Colocamos por acá solución. Y cuando vamos a hacer la solución, recuerden de que y' para nosotros es la derivada de y respecto de t. Eso lo vimos aquí. Y es la derivada de y respecto de t. Pero y respecto de t, no, y respecto de x. X. Ya va. Puede hacer que nos confundamos. De x. Disculpen ustedes. Menos mal que nos dimos cuenta aquí. Ah, pero esta expresión que está aquí, nosotros sabemos que ella pasando una línea de fracción es la derivada de y respecto de t sobre la derivada de x respecto de t. ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de t? Sería derivar esto que está aquí respecto, perdón, sería derivar esto respecto de t. La derivada de t es 1 y la derivada de t al cubo es 3t al cuadrado. Todo esto dividido entre la derivada de x respecto de t, que es esta. La derivada de t es 1 y la derivada de t cuadrado es 2t. Entonces ya después de que yo tengo esto, yo digo, vamos ahora a derivar, ¿cierto? Respecto de t. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo es esto? Recuerden que y' es lo mismo que la derivada prima de y respecto de t. Es decir, que voy a derivar respecto de t a lo que me dio aquí, que es 1 menos 3t al cuadrado sobre 1 menos 2t. ¿Qué aplicamos nosotros aquí? La regla del cociente. Entonces aquí me queda que esto es igual. Yo vengo y paso una línea de fracción y digo, el denominador lo elevamos al cuadrado. Derivamos el numerador y lo multiplicamos por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar multiplicado por el denominador derivado. Así que me queda que y' va a ser igual. Vuelvo a escribir otra línea de fracción. Aquí me queda 1 menos 2t elevado al cuadrado. Perdón, me equivoqué aquí. Yo no sé por qué escribí cuadrado si esto es derivada. Recuerden, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador igual por la derivada del denominador. Si yo derivo aquí esta Profesor, expresión, ajá, el me 3t falta. está al cuadrado. Sí, lo que pasa es que aquí, déjeme arreglarlo. Está muy pegadito, déjeme arreglarlo. Menos 3t al cuadrado derivado. Ahora sí está bien. Me Al igual que había, el otro lado, profe. y aquí El me falta. otro, Sí, ya lo vi. Gracias. Sí, porque este es 3 cuadrado.
Ok, cuando yo derivo aquí, ¿cuánto me da esto? Menos 6t, que multiplica a 1 menos 2t, menos 1 menos 3t al cuadrado, que multiplica la derivada de este, que es menos 2. ¿Por qué? Porque 1 se hace 0, la derivada de t es 1 y lo que me queda es menos 2. Volvemos a pasar una línea de fracción. Y aquí multiplico 6t por 1, me queda menos 6t. 6t por 2t menos por menos me da más y me da 12t al cuadrado. Después, este menos con este menos me queda más. Y 2 por 1 es 2. Me queda 2. Y después, menos con este menos me queda más. Con este menos me queda menos. ¿Cierto? Menos por menos más por menos es menos. Y 2 por 3 es 6. T al cuadrado. Sobre 1 menos 2t al cuadrado. Así que me queda que y' va a ser igual. Volvemos a escribir una línea de fracción. Y podemos ver que arriba es un polinomio. Si yo tengo 12 menos 6, eso me da como resultado 6t al cuadrado. Menos 6t. Y finalmente más 2. Y en la parte del denominador me queda 1 menos 2t al cuadrado. Es decir, que y' me está dando esta expresión que está aquí. Ah, pero resulta que a nosotros nos están pidiendo es este que está aquí, que lo voy a marcar en verde, perdón, en verde. Y si nosotros vemos este, la derivada segunda de y respecto de t, ese es este. Donde yo tengo que tomar esta derivada. ¿Ok? Y la derivada de y respecto de t, esta que está aquí. Ya va, déjenme ver aquí, no vaya a ser que tenga algún error. La derivada de y respecto de t. Ah, ya. Sí, claro, está bien. Es considerar esta que está aquí, esta que está aquí. Es esta. Lo que me dio aquí. Entonces voy a copiar esto que tengo aquí. Lo llevo para acá. Por aquí. Pero esta que está aquí, es esta que está aquí. Y esta que está aquí ya la tenemos por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Esta. Entonces tomamos otra hoja y decimos, sustituyendo, nos va a quedar que la derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces esta que está aquí es la derivada y' respecto de t, todo dividido entre la derivada de x respecto de t. Pero esta derivada
nosotros la acabamos de calcular y nos dio esto. Entonces aquí nosotros tenemos que colocar, vamos a poner un poquito más pequeño para que nos alcance. Tenemos que poner aquí 2. Perdón, ¿qué fue lo que nos dio? Perdón, disculpen acá. 6t cuadrado menos 6t más 2. 6t al cuadrado menos 6t más 2. Y todo eso dividido entre 1 menos 2t al cuadrado. 1 menos 2t al cuadrado. Y la derivada de y respecto de t, la derivada de, perdón, de x respecto de t, la derivada de x respecto de t nos da 1 menos 2t. Entonces yo escribo acá 1 menos 2t. Por supuesto que como esto está sobre 1 al multiplicar, este término que está aquí va a multiplicar a este. Y este que tengo yo aquí va a multiplicar al 1. Entonces me va a quedar finalmente que la derivada segunda de y respecto de x 2 veces va a ser igual. ¿Qué me dio arriba? Me dio 6t al cuadrado menos 6t más 2, que es lo que yo tengo aquí. Y todo eso dividido entre 1 menos 2t elevado a la 3. Y esta es la derivada buscada. Esa que está allí es la derivada segunda de y respecto de x 2 veces. Bueno, esa es la forma en la cual uno trabaja esta parte de las derivadas de esta expresión. Y ustedes dirán, profesor, áreas. Coloqué áreas, pero para acá nosotros necesitamos algo que lo tenemos que ver en la segunda unidad. No lo voy a colocar porque no lo podemos ver todavía. Tiene que ver con algo que se llama las integrales. Inclusive para calcular longitudes y todas esas cosas, de esa manera nosotros lo vamos a necesitar. Bueno, como les dije, en esta parte yo les voy a anotar a ustedes unos ejercicios en esta misma hoja, hoy en la noche cuando haga el resumen para explicarles de qué se trata. Bueno, voy a pasar ahora otra rayita. Y eso es lo que necesitamos nosotros por ahora de lo que se llaman las coordenadas paramétricas. Ahora nosotros tenemos que ver, como dije en un principio, aquí, déjenme ir. Las coordenadas polares. Les voy a dar la introducción porque dije que lo del permiso que les pedí a ustedes con todo respeto. Entonces para acá nosotros necesitamos ver lo que son las coordenadas polares. Si ustedes se han dado cuenta, cuando yo estaba escribiendo en coordenadas paramétricas, es porque yo estaba escribiendo a la variable x y a la variable y de otra forma. ¿Ok? Entonces, para esto nosotros necesitamos considerar que si yo trazo una línea y yo trazo otra línea, sobre esa línea yo puedo colocar elementos característicos de esa línea. Por ejemplo, aquí, vamos a colocarlo en negro. Aquí yo puedo colocar un punto.
Y ese punto ahora va a tener coordenadas para nosotros r, tita. R de radio y tita de ángulo. El ángulo con el cual nosotros vamos a trabajar va a ser este. Y este va a ser el ángulo tita. Este eje sigue siendo el eje X. Pero este eje que está aquí se llama rayo inicial. Hay algunos textos que también lo llaman rayo polar, pero es el rayo inicial. Aquí va a haber otro punto. Ese punto va a ser O, y ese es el origen. Y desde aquí hasta aquí, todo esto desde aquí hasta aquí, va a ser el radio, R. Entonces, desde aquí hasta aquí es el radio. Aquí yo tengo un punto. El punto tiene coordenadas que se miden en la primera coordenada con el radio y en la segunda coordenada con el ángulo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo por aquí una circunferencia. Esa circunferencia. Yo busco su centro y sobre el centro yo trazo el eje X, que se llama ahora rayo inicial o rayo polar. Y yo ahora voy a ubicar un ángulo de 30 grados. Y ustedes dirán, 30 grados es dividir el 90 grados en 3 partes iguales. Es como si le digo, aquí hay 30, aquí hay 60 y aquí hay 90. Entonces aquí voy a trazar otro valor. Esto va a tener un punto. Esto va a tener un punto, perdón. Ese va a ser el eje. Este punto que está aquí va a tener un valor. ¿Ok? Si, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, eso tiene una medida, indudablemente de que eso va a ser un valor en el radio de esta circunferencia. Pero si este punto que está acá, yo lo mido como el punto 2, pi sexto, aquí lo que estoy diciendo yo es que el radio vale 2 y que el ángulo vale pi sexto, que es esto que tengo yo acá. ¿Qué indica esto? Que el ángulo que se mide desde aquí hasta aquí vale pi sexto, o si ustedes prefieren, el equivalente que es 30 grados. Y aquí, el radio original, el ángulo aquí, en este ángulo, el ángulo es 0, y este es el origen de coordenada. Entonces, esa es una forma de nosotros poder establecer de qué manera uno puede establecer coordenadas polares. Las coordenadas polares no son únicas, pero por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dicen obtener todas las coordenadas polares del punto y le digo P 2, pi sexto, es decir, el mismo que tenemos aquí. Entonces uno escribe por acá solución. Entonces fíjense de que
Ya sabemos que R vale 2. Es decir, la primera coordenada. Pero el ángulo θ tiene una lista de puntos. ¿Ok? Entonces, para el ángulo θ, que es este, el primer valor que yo tengo es pi sexto. El segundo valor puede ser pi sexto y yo le sumo o le resto 2pi. Y ustedes dicen, ¿por qué 2pi? Porque si yo tengo pi sexto y yo le doy una vuelta completa, la derecha o a la izquierda, caigo en el mismo punto. Es como si yo les digo aquí que yo voy a trazar una circunferencia. Por ejemplo, una circunferencia de centro 0 y radio 4. Esta que está aquí. Oh, perdón. Entonces yo puedo poner un punto aquí. Y ese punto yo lo puedo mover para acá o lo puedo mover para acá. ¿Ok? Ese punto yo lo puedo mover aquí. Lo puedo mover en este sentido, que es el sentido opuesto a la aguja del reloj, o lo puedo mover en este sentido, que es opuesto a la, perdón, en el mismo sentido de las agujas del reloj. Si yo estoy aquí, en el punto B, y yo doy una vuelta completa, volví a caer en el punto B. ¿Y cuánto recorrí? 2pi, es decir, 360 grados. Pero si yo estoy en B y yo me muevo así, yo vuelvo a caer en pi. ¿Y en dónde me moví? Menos 360 grados. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Otro valor que yo puedo tener es que a pi sexto yo le pueda sumar o yo le pueda restar, en vez de una vuelta, 2 vueltas. Y 2 vueltas sería el doble de esto, es decir, 4pi. Y yo puedo tener otro que sea pi sexto y yo le sumo el triple de esto, es decir, 6pi. ¿Y cuántas veces puedo hacer yo esto? Infinidad de veces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una lista de valores positivos y una lista de valores negativos y tengo infinidad de puntos a partir de esto. Entonces, yo puedo obtener muchas coordenadas polares a partir de un punto. ¿Se entendió esta parte? ¿Mm? Jóvenes. Sí, profe. Entonces, ya que se entendió esto, fíjense una cosa. Si yo considero de que R es igual a menos 2, ¿cierto? Entonces la lista de ángulos va cambiando. Y ustedes dirán, ¿y cómo se van cambiando, profesor? Porque voy a trabajar con números pares y números impares. Entonces fíjense una cosa. Para este caso, los puntos van a ser de la forma menos 2 y los ángulos con los cuales yo voy a trabajar van a comenzar en menos 5 pi sextos, y ya les voy a explicar por qué, más 2 n pi. Pero si R es igual a 2, yo voy a comenzar con el radio 2 y comienzo en pi sexto más 2 n pi.
Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y quién es n? N va a ser igual a 0, porque si n es igual a 0 me da el primero. Más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, y así sucesivamente. Entonces lo importante es que nosotros entendamos esta parte de aquí, que es cuando R, ya va, que me pasó algo aquí raro. Ay, espero que no se me haya borrado. No lo veo por ninguna parte. Ah, no, aquí está. Voy a borrar esto un minutico, ya me había asustado. Entonces lo que les estaba diciendo yo a ustedes aquí es que cuando R vale menos 2, el primer ángulo que a mí me aparece aquí es menos 5 sextos, que es equivalente a este que está acá. Y ustedes dirán, ¿por qué? Fíjense una cosa. Es como si yo les dijera a ustedes, pi sexto es 30 grados. Y 30 por 5 son 150. Pero 150 grados negativos es medirlo por la parte de abajo. Y ese sería el equivalente. Por ejemplo, aquí. Si yo ubico un vector, y lo ubico de aquí hasta aquí, yo puedo hallar el ángulo que hay aquí. El ángulo de aquí, aquí, aquí. Y si ustedes ven, aquí hay un ángulo. ¿Ves? Yo voy a poner aproximadamente 30 grados. Hay 30 grados. Esos 30 grados se pueden mejorar, ¿no? Un poquito más abajo. Ahora yo voy a poner menos 150 grados, que es el que aparece aquí. Porque pi entre 6 es 30 y 30 por 5 es 150. Quiere decir que si yo mido 150 grados hacia abajo, miren, 150 grados sería el simétrico de él aquí. Porque aquí estarían los 150 y aquí los 30. Fíjense, 150 aquí y los 30 aquí, aproximadamente. Y fíjense que el radio sigue siendo 2, ¿ok? El radio sigue siendo 2. Entonces, yo puedo darle aquí vuelta y vuelta y vuelta y vuelvo a caer en el mismo lugar. Entonces, yo puedo tener, cuando yo considero el radio negativo, de esta manera, y cuando considero el radio positivo, de esta manera. Bueno, ¿qué nos toca ver para la próxima clase? La parte de las ecuaciones con sus gráficas y las derivadas. ¿Ok? Entonces, con todo respeto,